Eso es opresión. Y entonces, imagínense el diablo oprimiéndolo, y entonces los ojos así y la cara así. Voltea a ver al que está a su lado, si viene oprimido. A lo mejor no está oprimido, nada más tiene sueño por el calor. ¿Tiene cara de oprimido? El diablo oprime. Antes que el enemigo viniera y pusiera este tropiezo en Satanás, antes de que el hombre cayera, él no estaba sometido al dominio de Satanás. Él estaba bajo la cobertura de Dios. Pero en cuanto el hombre cae, se separa de Dios y esa cobertura que tenía del Señor ya no fue más. Y entonces quedó a merced de Satanás. Vamos a decirlo de esta manera. Lo tenía todo, era suyo y lo dejó ir. Sí, estaba con Dios, vivía con Dios, recibía todo de Dios, pero finalmente por no tomar su lugar, él es oprimido. ¿Qué te está oprimiendo? ¿Qué pone esa cara en ti? Bueno, ahorita el calor. Por eso te perdono que me pongas esa cara cuando yo estoy predicando. Por el calor, ok. Pero ¿qué te oprime? ¿Qué dolor? ¿Qué te angustia? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te aqueja? El hijo, la hija, el esposo, la esposa, los vecinos, los amigos. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado mañana? ¿Por qué esa cara? Pregúntale que está a tu lado, no me lo explico, dile. ¿Por qué esa cara? No era para que la pusiera más, ¿eh? Regale una sonrisa al que está a su lado, por favor. Y dígale, no me voy a dejar oprimir por el diablo. Opresión es lo que el diablo trae. Y esa opresión hace que nos sintamos apretados, que no podemos salir de algo, que no podemos escapar de algo, como si nos tuvieran y nos mantuvieran a la fuerza metidos en algo. Esa es una opresión. Pero dice la palabra que la cruz ha acabado con ese poder de Satanás. Por eso tenemos que tomar la victoria de la cruz. No es solo para admirar esa victoria. Tenemos que tomar esa victoria. Como dice la palabra, Colosenses 2, versículo 13 y 15, 13 al 15. Ayúdeme a leerlo, por favor. Sacúdase esa pereza y ayúdeme a leerlo, por favor, esta tarde. 1, 2, 3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos? ¿Los de ayer? ¿Los de antier? ¿La semana pasada? ¿El año pasado? ¿Los de la mañana? ¿Los de hoy? ¿Los de mañana? ¿Los de pasado mañana? Yo ya lo sé, nada más quiero que usted lo esté repitiendo. Todos. Eso significa entonces que no tienes por qué sentirte oprimido por algo, por alguien, si Él ya perdonó. Todos. Versículo 14 habla de una acción legal, hablando del cielo y de la tierra. Ayúdeme con el 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de... Fíjese, antes tenía en medio su vida pasada, sus asuntos, sus pecados, la herencia maldita que nos heredaron, y finalmente viene el Señor, la quita ¿de dónde? ¿Otra vez? De en medio. ¿Y qué pone en medio? La cruz. Quita de en medio, pone la cruz y clava esa acta que nos acusaba y que nos decía, eres pecador, no tienes derecho a vivir, no tienes derecho a ser feliz, no tienes derecho a nada porque eres un pecador. Que viene Cristo, paga por nosotros, la pega ahí en la cruz y la clava, y entonces finalmente usted y yo somos
libertados de esa opresión. Y el versículo 15 es maravilloso. Ayúdeme a leerlo. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando un ejército extranjero venía y conquistaba a otro ejército, lo que hacía era tomar como rehén a su rey, a sus capitanes, a su ejército, a sus personas influyentes, y entonces los amarraba del pescuezo, los agarraba en cadenita y los iba jalando y hacía un desfile público delante de todo ese pueblo para que se dieran cuenta que ellos habían ganado. Los exhibían públicamente, y eso fue lo que hizo Jesús. En la cruz tomó todos los pecados, pero también tomó a todas esas principados y potestades que estaban sobre ti tratando de traer opresión, y entonces los exhibió públicamente. Amén. Deme un amén que sea de victoria y no un amén de flojera. Entonces la cruz, amados hermanos, ha acabado con el poder de Satanás. Satanás no tiene más parte ni suerte contra ti y no te puede seguir oprimiendo. Tú no puedes vivir apachurrado, para decirlo más coloquialmente. No puedes seguir viviendo con la pata en el pescuezo de Satanás. Usted tiene que levantarse y sacudirse lo que el enemigo quiere hacer, y entonces tomar esa victoria de la cruz y declararla todos los días en su vida. Pero vívala, viva esa victoria, para que usted y yo podamos vivir en esa victoria. Número 3, la caída también trajo dolor y sufrimiento. Trajo dolor y sufrimiento. Fíjese que en ninguna parte de la Biblia yo leo que sea la voluntad de Dios que las personas sufran o que las personas tengan enfermedad o tengan dolor. En realidad, todo eso es consecuencia de la caída, es consecuencia del pecado de Adán y Eva, y por supuesto de toda la humanidad. Subsecuentemente vinieron pecando, y entonces ha habido un desarrollo de esas enfermedades, un desarrollo de todas esas situaciones y dolores tremendos en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, porque el pecado ha causado ese dolor y ese sufrimiento. Ese dolor y ese sufrimiento encuentran su fuente en la obra de Satanás. ¿Cómo? Por resultado de la desobediencia del hombre. Una persona viene al camino del Señor, conoce a Cristo, y cuando conoce al Señor deja de beber. Cuando deja de beber, entonces podemos decir que se convierte al Señor. Y cuando se convierte al Señor, comienza a caminar una vida sin bebida. Pero pasan unos cuantos años, años, y de repente le empieza a doler el riñón, y le empieza a doler aquí, y le empieza a doler allá. Y pensamos que entonces Dios no existe, que Dios no está, o ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero nos tenemos que acordar que es consecuencia de no haber cuidado nuestro cuerpo tantos años atrás. ¿Por qué entonces Dios permite ese dolor? Dios puede permitir ese dolor, puede permitir esa enfermedad como un medio de gracia, para que la persona se convierta, para que la persona se arrepienta completamente. Porque puede quedar así medio vivito, medio zancochadón, ¿no? Como que sí le creyó, pero como que no le creyó. Y entonces Dios permite de repente alguna que otra situación para que esa persona pueda ser convertida. Es como un medio de gracia, pero en sí no es el plan de Dios. Dios no nos hizo para estar enfermos. Dios no nos hizo para estar mal. Dios no nos hizo para sufrir. Dios nos hizo para la vida y para el gozo de su presencia. Por eso tenemos que entender esto. Él sabe que no es lo mejor para sus hijos, pero a veces permite que sus hijos pasen por lo que pasan, porque sus mismos hijos se lo buscaron.
Vamos a suponer que usted tiene un hijo, solo es una suposición. Una persona tiene un hijo y ese hijo no entiende y todas las veces que comete algo usted va y lo saca de la cárcel. Y vende hasta la camisa para sacarlo de la cárcel. Y luego vende el carro para sacarlo de la cárcel. Y este hijo no entiende. Entonces un día vuelve a caer en la cárcel y entonces usted tiene la disyuntiva de decir, ¿lo dejo en la cárcel o lo saco? Pero como ya se la ha hecho tantas veces, usted decide dejarlo un ratito en la cárcel, a ver si escarmienta, a ver si aprende, a ver si cambia. ¿Vamos aquí? Dios es nuestro Padre y de repente hay prisiones de dolor y de sufrimiento. Al mismo apóstol Pablo, Dios le dejó un aguijón en la carne y era Pablo. Un aguijón en la carne para que aprendiera a amar a Dios, para no sentirse tan grande y entonces siempre supiera que el único grande es el Señor. En el reino de Dios tenemos que entender que a través de la cruz todos estos elementos de dolor y de sufrimiento son descartados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. ¿Me ayuda a leerla, por favor? Una, dos, tres. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo ha sanado tu dolor, Cristo sana tu sufrimiento, Cristo sana tu enfermedad, Cristo sana todo lo que haya. Isaías 53 también dice que por su llaga hemos sido curados. Así que el dolor y sufrimiento es parte de la caída, pero usted y yo podemos vencer todo eso a través de la cruz. Amén. Número 4. Ansiedad y preocupación. Miren nomás qué desastre ocurrió con Adán y Eva. Ansiedad y preocupación. Es la enfermedad del siglo XX, siglo XXI, el estrés. Algunos tienen es 4, es 5, es 8 y es 10. Ya no tienen estrés. Les dicen mi alma, ¿se sabe ese proverbio? Les dicen mi alma y quiere su casa aparte. No le puede decir nada porque explota. No se le puede tocar ni con el pétalo de nada porque está que hierve. ¿Sí sabe a lo que me estoy refiriendo? Estresado. Todas las enfermedades, la mayoría de estas enfermedades en este siglo tienen que ver con estrés, psicosomáticas. A veces ni tiene nada, los médicos no le encuentran nada, pero le duele todo. Le hacen estudios de esto, del otro, de aquello. No tienes nada, pero me duele todo. Y ese dolor es real. Ese cansancio es real. Es que ni siquiera trabajo, ya estoy jubilado, pero estoy bien cansado. Estrés. Estrés. ¿Dónde nace eso? Ay, Adán. Génesis capítulo 3, versículo 17. Versículo 17 al 19. ¿Me ayuda? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste. A ver, espéreme, estoy encontrando algo que me llama la atención. Dios no le dijo a Adán, por cuanto me desobedeciste. Por cuanto Adán me desobedeciste a mí, sino que se la está cantando derecho. ¿Ya leyó cómo dice? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. No está diciendo que no la tomara en cuenta, no está diciendo que no la escuchara, no está diciendo que no dialogaran. Está diciendo, te sometiste cuando tú eras el que tenía que. Están aquí los balones de Dios.